cuando la astrología llegó a nuestra vida, digo nuestra porque mi hermana y yo íbamos ahí en el PAC, llevábamos unos años trabajando ya con la terapia y llegó además justo el primer curso que nosotras hicimos fue de astrodiagnosis, curiosamente, ¿no? Pero por eso, porque estaba enmarcado en el trabajo de la terapia, ¿no? De la terapéutica. Nos pareció además una herramienta que en aquel momento nos pareció interesante, pero luego a medida que lo fuimos utilizando, nos pareció aún más interesante, ¿no? Además, justo con la astrología y en la terapia que estábamos ya haciendo, llegó la meditación, con lo cual, digamos que lo llamamos astrodiagnosis porque se incluye la parte fisiológica, por así decirlo, pero realmente para nosotros la astrología o la astrodiagnosis está dirigida a percibir al ser humano como un todo integrado, ¿no? Entonces, no vemos un cuerpo, por un lado, físico o una mente o un mundo emocional separado del resto. Creo que una de las grandezas, como os iré mostrando a lo largo de la charla de la astrología, de la astrodiagnosis, es poder relacionar de una manera muy interesante pues los diferentes ambientes, los diferentes espacios de la persona, tanto a nivel físico, emocional, trascendental, etcétera, etcétera. Y creo que por eso para nosotros digamos que la astrología o la astrodiagnosis no es un elemento donde yo te doy la pastillita para que se te curen todos los males. Estamos hablando de entregar una serie de informaciones para que, como hablábamos con Cristina, haya una autogestión. Es poder disponer de una serie de herramientas, de una serie de recursos, que es lo que nos va a dar, entre otras cosas, la carta, para poder gestionar nuestra vida a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva, la carta natal o la astrología, por así decirlo, nos lleva a poder tener una herramienta ya no solamente de un terapeuta para mí, sino que puedo disponer de una herramienta para gestionar yo las cosas o poder compartir con personas con las que manejamos, nos juntamos para aprender, etcétera, etcétera, y podemos ir encontrando herramientas para gestionar momentos, para bueno, saber qué recursos tengo, con qué recursos cuento en este momento, porque la vida va cambiando y la carta natal no es algo estático que no se mueve. La carta natal lo que tiene es la grandeza de que se va actualizando. Es como si cada X tiempo metiésemos un software nuevo en nuestros sistemas para actualizar la información. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la medida en la que nosotros hemos ido haciendo un trabajo personal, hemos ido conociéndonos, hemos ido aprendiendo a saber de dónde a dónde vamos, vamos encontrando esas herramientas o esos elementos, esas capacidades que igual en un momento determinado estaban como en una especie de stand-by y de repente despiertan, ¿de acuerdo? Por eso la forma en la que nosotros percibimos la astrología es desde el proceso de autoconocimiento, de autogestión, de tener una herramienta donde puedo verlo yo o me lo puede dar un terapeuta para que yo luego tenga esas herramientas para gestionar la vida, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del tipo de astrología que aprendimos, es la astrología intuitiva, es decir, es encontrar una base de elementos sobre los que poder apoyarnos para ir ganando cada vez más confianza y en esa confianza va apareciendo la intuición cada vez con mayor seguridad, con mayor certeza, llegando a ser una forma de vida, no necesitando contrastar las informaciones racionalmente, sino contrastarlas en base a qué, en base a que se hace algo y simplemente la respuesta se puede ver luego
cómo ha ido eso. No necesito tener tantísima información. Es importante tener una base y sobre todo si, por ejemplo, planteamos la astrodiagnosis, se necesita una base fisiológica importante para poder gestionar y para poder entender cómo funciona el sistema. Evidentemente, si no sé para qué sirve el riñón, pues poco voy a poder hacer por mucha intuición que tenga. Puedo tener una idea de por dónde van los tiros, pero llegar a detallar o a delimitar las cosas va a ser más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante para mí o para nosotros es percibir en principio a ese ser humano como un todo, donde encontramos el cuerpo físico, la parte energética o el doble etérico, donde encontramos el cuerpo mental, el emocional, el trascendental, cada uno en función de cómo perciba esto. Y la carta nos permite encontrar esos puntos de unión de unos con otros. Y cuando nosotros planteamos el tema de salud, como aquí dice, es el funcionamiento de los sistemas al unísono, es decir, de forma integrada. Daros cuenta que cuando todo funciona al unísono, cuando todo funciona de forma integrada, simplemente no notamos, no hay ninguna sensación de malestar, ni físico, ni emocional, ni a ningún nivel. Simplemente nos damos cuenta de lo bien que estábamos cuando perdemos ese estado de bienestar. Entonces, la salud simplemente es esos momentos donde todo fluye, donde todo funciona a todos los niveles de forma integrada, ¿vale? Y una cosa muy importante, y es por lo que comentaba que no se percibe una carta natal con información cerrada. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros nacemos y hacemos esa foto al cielo y tenemos esa carta natal, lo que vemos es el conjunto de tendencias, el conjunto de predisposiciones en estado potencial. Es decir, hay una potencialidad de que algo sea algo, pero no decimos, es que tú eres esto y no puedes cambiar. A ti te va a pasar esto y es imposible. No, esa potencialidad a medida que vamos viviendo, a medida que vamos adquiriendo herramientas, a medida que vamos teniendo conflictos, etcétera, etcétera, vamos generando una serie de lo que nosotros llamamos simetrías de la información que hacen que lo que en un momento determinado es blanco, en otro momento pueda ser, por ejemplo, gris. Imaginaros, por ejemplo, con un sol, ¿vale? Un sol que a nivel fisiológico, por ejemplo, tiene que ver con el corazón. Pues si yo tengo ese sol con una predisposición a tener problemas de corazón en la carta, ¿vale? Con el movimiento de los planetas de ahora, imaginaros que, por ejemplo, pasa Marte. Si por este Sol pasa Marte, ¿qué puede suceder? Pues que pueda tener taquicardias o incluso que me pueda dar un infarto. Pero si, por ejemplo, en lugar de Marte pasa a Venus, igual no deja de ser una arritmia lo que sucede o que se reactiva, por ejemplo, una potencial malformación congénita, porque Venus, lo mismo que equilibra las formas, las puede desequilibrar. Pero no solamente se nos van a mover procesos a nivel físico. Imaginaros ese mismo Marte, por ejemplo, transitando por ese Sol y que tengo por ahí, pues yo qué sé, una iniciativa, un proyecto pendiente que no acabo de arrancar. Pues viene Marte y me empuja, por ejemplo, para que ese proyecto que no acababa de tirar para adelante, me dice Marte, venga, tira que es el momento de hacerlo, vamos a ir con todo hasta el final. Daros cuenta que, por ejemplo, si este proyecto, no llevar adelante el proyecto, el no buscar esa iniciativa, cómo terminar con ella, lo que va a suceder es que la tensión asociada que podía estar generando un proceso de salud, de estrés o de ansiedad, cede. ¿Por qué? Simplemente porque se pone en marcha. Entonces podríamos decir que esa puesta en marcha es un proceso que permite, por ejemplo, la salud. ¿Me entendéis? Es decir, siempre vamos a encontrar uniones
entre unas situaciones y otras. La mayoría de la gente que sois de Asimi lo sabéis porque trabajáis con terapia o estáis muy cercanos al universo terapéutico y siempre vais a ver este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a suponer que, por ejemplo, en este Sol que decíamos, pues pasa Venus, como decíamos, pero no a nivel fisiológico. Pues el Venus, así como Marte puede impulsar una iniciativa, algo que está pendiente, Venus igual coge y me dice, oye, es un momento para descansar y una de las mejores formas para descansar, por ejemplo, es hacer algo artístico, cantar, porque, por ejemplo, Venus tiene que ver con la voz y como el Sol está muy relacionado, por ejemplo, con el teatro, pues ir a ver obras de teatro, ir a ver cosas de canto, ir a ver cosas que impliquen belleza, salir a espacios naturales, que también tiene que ver con Venus. Este tipo de mensajes lo que nos llevan es a saber que, vale, puedo estar pasando un momento difícil o tener un momento complicado, pero sé que aparte de que a nivel fisiológico se me estén moviendo ciertas cosas, puedo encontrar herramientas sanadoras bueno, en este caso, como hemos dicho, en la naturaleza, en el arte, en llevar adelante ya un proyecto, etcétera, etcétera. Estos son, digamos, en parte las relaciones que gracias a la astrología, gracias a la carta natal, gracias a la astrodiagnosis, podemos empezar a encontrar. Pero además vamos a poder, si yo me sitúo a nivel fisiológico, puedo ver el tipo de predisposiciones que hay dentro del cuerpo entre los diferentes sistemas. Entonces voy a ver si, yo qué sé, el sistema digestivo cuando está mal afecta, por así decirlo, a los huesos, o si el tipo de relación que se establece entre los diferentes órganos y los diferentes sistemas, también vamos a poder verlo dentro de la carta. Vamos a ver si hay una predisposición, por ejemplo, de un órgano a apoyar a otro órgano o a debilitarlo. Igual que lo vamos a ver también a nivel psicológico o a nivel mental. Es decir, imaginaros la somatización, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver. Vamos a ver claramente cómo hay predisposición, por ejemplo, a somatizar en el momento que hay algún proceso mental o emocional sobre el cuerpo físico o sobre el cuerpo energético. ¿De acuerdo? O sea que dentro de lo que es la astrología, en este caso la astrodiagnosis que estamos planteando, vamos a poder ver, y creo que esta es la grandeza que tiene la astrodiagnosis, de poder ver, como os decía al principio, a la persona como un todo totalmente integrado, donde podemos entender cómo le afectan los diferentes aspectos de su naturaleza, los diferentes ambientes, las diferentes relaciones que puede haber, por ejemplo, de la salud en una persona.